Hola estudiantes de emprendedores. Ahora veremos el último capítulo del plan de negocio. Este es las finanzas. Bueno, el primer apartado consiste en el sistema contable. Y el sistema contable de un negocio es una herramienta que facilita la toma de decisiones, en el cual se revisa constantemente las operaciones y la situación financiera de la empresa. En este primer apartado deberán mencionar cómo se lleva a cabo el proceso contable y quiénes lo realizan, ya que en algunas ocasiones las empresas prefieren llevar este proceso internamente, donde se contrata a un contador y la empresa le paga un sueldo. En este sentido, el contador es un empleado más de la empresa. En cambio, otros negocios prefieren contratar agencias o contadores externos a la empresa, de tal manera que la empresa se vuelve un cliente de estas personas. Cualquiera que sea el caso, ustedes deben de mencionar qué tipo de servicio manejarán para llevar a cabo el sistema contable y además especificar los costos involucrados de este proceso. Bueno, el siguiente apartado es costos y gastos, pero primero hay que entender la diferencia entre costo y gasto. En contabilidad, el costo es el pago que se efectúa por adquirir un cierto bien o servicio para posteriormente recibir un beneficio. En cambio, el gasto es un costo solo que éste ya ha producido o produce en ese mismo momento un beneficio para la empresa. Es decir, el costo es toda erogación involucrada en el desarrollo de un producto o servicio, mientras el gasto es aquella erogación que ocurre después de la fabricación del producto o la prestación del servicio. Como ejemplo de costos tenemos la materia prima, puesto que la empresa compra insumos y no recibe un beneficio en ese mismo momento, sino lo recibe después hasta que ese insumo se convirtió en un producto terminado. Mientras que como ejemplo de gastos podremos definir el pago de sueldos al personal administrativo, puesto que no se recibe un beneficio posterior al servicio que en ese mismo momento están impartiendo. Ahora bien, pasemos a definir algunos conceptos que deberán mencionar en este apartado. Los primeros dos conceptos son los costos fijos y los costos variables. Estos dos conceptos ya se habían mencionado anteriormente en clase, más específicamente dentro de la unidad de mercado en el apartado de fijación de precios. Aunque aquí, en el apartado de costos y gastos, deberán de mencionar cuáles son los costos fijos y, además, cuánta cantidad se destina a cada uno de estos costos. Con respecto a los costos variables, será lo mismo. ¿Cuáles son los costos variables y la cantidad destinada a los costos variables? Solamente que para este último, dada su naturaleza, deberán de especificar la cantidad de producción que origina esos costos variables. Bueno, dicho esto, el capital social es la cantidad total de dinero y bienes aportados por los socios cedidos a la empresa. Por lo tanto, aquí deberán mencionar la inversión inicial que se necesita para comenzar operaciones la empresa. Y aclaro que aquí el capital social es igual a la inversión inicial, puesto que la empresa apenas está iniciando. Bien, ahora pasemos a otro concepto, y este es el de crédito. Y aquí vamos a mencionar la cantidad que proviene de créditos o financiamiento
solicitado para solventar las necesidades o compromisos de inversión que no pueden ser cubiertos con el capital de la empresa. Si ustedes planean iniciar la empresa con un crédito, deberán de mencionar la cantidad en esta parte. El otro concepto es el de entradas, y estos son los ingresos de dinero que percibe la empresa, ya sea por ventas o bien dinero que recibe de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser préstamos o aportaciones de socios. Bueno, y aquí deben de mencionar las cantidades de los ingresos esperados durante los primeros meses de la empresa. ¿Para cuántos meses sería adecuado? Bueno, preferible que sea para un año. Las salidas son egresos de la empresa y contempla tanto costos como gastos. Y aquí deberán mencionar la cantidad de costos y gastos proyectados durante los primeros meses de la empresa. Lo recomendable es que sea para un año. Otro concepto es la proyección del flujo de efectivo, y el flujo de efectivo muestra el saldo total de efectivo de la empresa durante un periodo determinado. El saldo es igual a las entradas menos las salidas de efectivo. Bueno, yo les recomiendo que estos últimos tres conceptos, es decir, las entradas, las salidas y la proyección del flujo de efectivo, los presenten a través de un cuadro, el cual les mostraré más adelante. Pero primero pasemos a estudiar algunos conceptos que les permitirán elaborar dicho cuadro. El primer concepto es identificar el periodo, y el periodo es el lapso dentro del cual se registran las entradas y las salidas de la empresa. Generalmente el periodo de los flujos de efectivo que se manejan es de un mes, pero tendrán que presentar un análisis de un año, es decir, tienen que elaborar 12 flujos de efectivo. El siguiente concepto es el saldo inicial, y este es la cantidad de efectivo que hay al inicio del periodo. Es una cantidad acumulada de periodos previos. Otro concepto es las entradas por operación, y esta es la suma de todos los ingresos dentro del periodo que se obtuvieron por la principal actividad de la empresa, es decir, la venta de su producto o los ingresos obtenidos por ofrecer sus servicios. Y las entradas de operación pueden ser de dos formas, una como cuentas por cobrar y otras como ventas de contado. Y las cuentas por cobrar es el ingreso obtenido por las ventas efectuadas a crédito. Puede ser el caso que su negocio no maneje esta opción, pero aquellos que sí lo manejen, al menos especifiquen cuál es el porcentaje de las ventas que se llevarán a cabo a crédito, cuánto tiempo le tomará a los clientes pagar esa compra y si se aplica algún interés. Por otra parte, las ventas al contado son aquellas que se pagan en ese mismo momento. Las salidas de operación es la suma de todos los desembolsos relacionados con la principal actividad de la empresa. Este tipo de salidas se presenta de tres formas, como cuentas por pagar, compras de contado y otros costos y gastos. Las cuentas por pagar son los pagos de compras que se efectuaron en periodos anteriores y se solicitaron a crédito, mientras que las compras de contado son adquisiciones que se pagaron en ese mismo momento. Por último, los otros costos y gastos son los costos necesarios para que la empresa opere. Estos pueden ser algunos costos fijos y unos costos variables que no contemplen la compra de insumos, dado que los primeros dos apartados reportan la compra de materia prima y de herramientas involucradas en el proceso productivo, que se adquirieron ya sea a crédito o a contado.
Si su empresa no presenta otro costo variable además de estos dos que acabo de mencionar, ustedes únicamente reportarán costos fijos en otros gastos y costos. Por otra parte, el flujo de efectivo de operación es la resta de las entradas menos las salidas de operación. Ahora pasemos a estudiar la parte del financiamiento. Y las entradas de financiamiento e inversión son todo ingreso que se obtiene para fomentar la actividad de negocio, y esto puede ser préstamos bancarios o aumento de capital. Las salidas de financiamiento e inversión son egresos que la empresa incurre para el fomento de sus actividades, y estas son la adquisición de activos o bien un pago de deuda e intereses. Si bien la compra de maquinaria y equipo y herramientas se utiliza para la operación, estas no se reportan como una salida de operación, sino más bien como una salida de financiamiento. Por último, el saldo final corresponde a la cantidad de efectivo que la empresa tendrá al final del periodo, donde se suma el saldo inicial y las entradas menos las salidas. Recuerden que el saldo al final de un mes será el saldo inicial del mes siguiente y así sucesivamente. Y esta sería la estructura del cuadro para que elaboren el flujo de efectivo de su empresa, donde comienzan anotando el nombre de su empresa y el periodo para el cual se realiza el flujo de efectivo. El saldo inicial del periodo lo anotan primeramente. Posteriormente, especifican las entradas de operación, las cuales son cuentas por cobrar y ventas de contado. Sumando estas dos, obtienen el total por entradas de operación. Las salidas de operación son las cuentas por pagar, compras de contado y otros costos y gastos. Al sumar estas tres, obtenemos el total de las salidas de operación. Y el flujo de efectivo de operación sería las entradas de operación menos las salidas de operación. Las entradas de financiamiento las obtenemos por la cantidad de préstamos bancarios y el aumento de capital. Al sumar esas dos, obtenemos el total de entradas de financiamiento. Las salidas de financiamiento e inversión se obtienen por la adquisición de activos y el pago de intereses. Si sumamos estas dos, obtenemos el total de las salidas por financiamiento. El flujo de efectivo de financiamiento está determinado por el total de las entradas de financiamiento menos el total de las salidas. Por último, el saldo final del flujo de efectivo será igual a la sumatoria del saldo inicial más el flujo de efectivo de operación más el flujo de efectivo de financiamiento. Recuerden que el saldo final de este periodo será el saldo inicial del siguiente periodo para su flujo de efectivo.